Antes de Roberto, ya a mediodía, yo vi en el informativo de Matías, no, de Vicente, que sacaban la impresora en 3 dimensiones. Es uno de los asuntos de los que más se ha hablado durante toda esta semana. Aquí en el programa hablamos ya hace unos cuantos meses de esta revolución. Vamos a ver en qué acaba, pero revolución tecnológica nos lo contó Guillermo Fesser. Igual se acuerdan algunos oyentes, en nuestra sección de los lunes a 100 millas de Manhattan. Se les llama impresoras, aunque igual deberíamos cambiarles el nombre, porque no es que impriman, es que hacen algo más, construyen objetos. Bueno, impresoras en 3 dimensiones. Y aquel día ya nos quedamos con la duda de cómo es posible imprimir un mango de escoba o una tubería, por ejemplo. ¿Quién no ha querido alguna vez en casa poder fabricar su propio mango de escoba? Los mangos de escoba pues son muy dados a estropearse o a romperse. Te voy a saludar a Alberto Aparici, que es nuestro hombre de la ciencia. Hola, Alberto, buenas noches. Hola, Carlos, muy buenas noches. A que me explique... Y te deseo un muy próspero resto del año. Bueno, eso está bien. Ahí esa fórmula se admite como... Me alegro. Como fórmula razonable en un 11º día, un 10º del mes de enero. Entonces, ¿cómo funciona el palo de la escoba? No, ¿cómo funciona una impresora 3D? Bueno, pues esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, ¿no? No, ya empezamos. Sí, fíjate. Es que, curiosamente, aunque es en este último año y en esta semana, sobre todo aquí en España, cuando se viene hablando en los medios de las impresoras 3D, los primeros modelos se remontan a los años 80. O sea que no es una tecnología muy, muy nueva en realidad. Uh-huh. Claro, en casi 30 años han surgido varias tecnologías, con lo que hay muchos aparatos con funcionamientos diferentes que son llamados impresoras 3D. O sea que tampoco se puede decir funciona así. Se pueden describir las diferentes tecnologías, ¿no? Sí. La cosa que tienen en común es la idea básica, que es la siguiente. Tradicionalmente, cuando uno quería fabricar un objeto, digamos por ejemplo una pieza de hierro, lo que hacía era coger un bloque de hierro y lo tallaba adecuadamente, ¿no? Retiraba las partes sobrantes hasta que lo que quedaba era la pieza que él quería. Sí. Bueno, pues en las impresoras 3D la filosofía es la contraria. Lo que hacen es ir añadiendo pequeños trocitos de material en los lugares adecuados, de manera que la pieza va creciendo poco a poco en el interior de la impresora, ¿no? ¿Y de qué manera se hace crecer la pieza? Pues eso precisamente es lo que depende de la tecnología que estés usando. Ya, pero por lo que cuentas, más que impresoras son como máquinas incubadoras donde ese objeto se va fabricando y va creciendo poco a poco. Pues sí, no me parece una mala metáfora. Ah, bueno. Desde luego, lo que no son es como las impresoras de toda la vida, ¿no? Que necesitan un papel e imprimen sobre una cosa. Aquí no se imprime sobre algo, aquí se construye el objeto, ¿no? Y esto tiene una ventaja sobre los métodos tradicionales. La ventaja más evidente es que el modelo no ha de ser real, sino que lo diseñamos en un programa de diseño en 3D y luego le damos las instrucciones a la máquina, la impresora, para que lo construya. Y de esta manera podemos fabricar objetos mucho más complicados de lo que permiten los métodos tradicionales. Por ejemplo, podemos fabricar una cadena que sale de la impresora con todos sus eslabones ya entrelazados, ¿no? Y están sueltos, no es un objeto de una sola pieza. Eso no sería posible. Si lo que quisiéramos es tallar un bloque de hierro y en él tallar un montón de eslabones, sería muy complicado. También podemos hacer, por ejemplo, piezas con huecos en su interior, porque sin necesidad de agujerear la superficie, porque como estamos construyendo la pieza desde cero y la vamos construyendo por capas, podemos hacer agujeros dentro si queremos. Oye, pero ¿nos puedes contar como algunas de las tecnologías con las que funcionan estas tecnologías 3D para que nos hagamos una idea? Vale, te voy a contar una de ellas que es la más sencilla. Se llama método del filamento fundido. Sí. Y enseguida entenderás por qué se llama así, es muy fácil. Consiste en fundir primero el material con el que vas a hacer el objeto, que suele ser algún tipo de plástico en general, y entonces lo dejas caer sobre una plataforma. El material se ha de elegir de manera que cuando caiga sobre la plataforma se vuelva sólido. Uh-huh. Esto se consigue calentándolo a la temperatura adecuada y liberando una cantidad muy pequeñita de material. Así que en cuanto está lejos del foco de calor, se solidifica. Para que te lo imagines, te la podrías imaginar como una especie de manga de pastelero que suelta un hilillo muy fino de plástico. Los hilillos de plastiquillo. Exacto, y de ahí lo del método del filamento fundido, ¿no? Y cuando el hilo toca el suelo, se vuelve sólido. Ajá. Entonces la impresora básicamente funciona moviendo robóticamente esta manga de pastelero de la manera adecuada para ir esculpiendo el objeto poquito a poco. Tú le vas echando plástico encima y lo construyes por capas. De esta manera. Es un proceso muy lento, puede llevar varias horas, porque la manga, claro, suelta un hilillo realmente muy fino. Pero también eso le permite alcanzar un buen nivel de detalle. Como las capas son muy finas, realmente puedes hacer una cosa con bastante detalle. ¿Y esto solo se puede hacer con plástico?
Este método en concreto se usa sobre todo con plástico, aunque se podría también usar con otras sustancias que se vuelvan gelatinosas con el calor. Por ejemplo, hay un caso que es una impresora de chocolate. ¡Qué bonito! Muy bonito y muy sabroso, ¿no? Pero bueno, esta técnica no es la única y hay otras que son mucho más versátiles y que pueden trabajar, por ejemplo, con metales. Trabajan con diversos tipos de plástico, con metales y funcionan de una manera completamente diferente. Es una pena que no dé tiempo a explicarlo porque es muy bonito. Pero bueno, de hecho, el filamento fundido es la más vasta de estas tecnologías, es la que produce objetos con acabado peor. A cambio, sin embargo, es una tecnología simple y ya hay impresoras de este tipo que cuestan bastante menos de 1.000 euros, incluso menos de 500 euros. ¿De las de chocolate? Las de chocolate no. Las de chocolate me parece que están alrededor de los $2.000, si no recuerdo mal. Bueno, puedo hacer una colecta entre todos los colaboradores del equipo, nos compramos una impresora de chocolate y hacemos cada tarde un objeto distinto para poderle hincar el diente. Sería muy recomendable. Oye, hablando en términos prácticos, ¿para qué sirven estas impresoras? Porque se dicen, en un futuro todo el mundo tendrá en su casa una impresora 3D, pero ¿para qué la usaremos? ¿Para hacer figuritas de chocolate, por ejemplo? Mira, esta es una pregunta muy interesante. Gracias. Y es complicada de responder de nada, por el asunto de siempre. Es decir, a veces uno no sabe las necesidades que tiene hasta que tiene el objeto. Por ahora da la impresión de que no la podríamos usar para demasiadas cosas. Pero a lo mejor cuando la tengamos se nos ocurren un montón de cosas que hacer con ella, ¿no? Es cierto que a priori uno las ve y no todos son ventajas. Porque para empezar son aparatos muy caros. Estos que valen menos de 1.000 euros son impresoras pues muy vastas en general. Las impresoras buenas valen varios miles de euros. Además los consumibles, lo que es el equivalente del cartucho de tinta, es decir, el troncho de plástico que usas, son más caros aún. Y la mayoría de las personas pues no tienen necesidad diaria de tener piezas de plástico o de metal con forma de tuerca o de dinosaurio o de lo que sea. En realidad, la mayoría de objetos que necesitamos es mejor fabricarlos con los métodos tradicionales porque así los hacemos en serie, los hacemos en grandes cantidades y salen muchísimo más baratos. Pero luego está el otro lado del espectro. Los objetos que hacen falta, que son necesarios, pero que no se van a fabricar en grandes cantidades, porque se van a usar durante muy poco tiempo o porque son objetos personalizados, que le sirven a una única persona. Por ejemplo, unas plantillas para los pies, una prótesis dental, el prototipo de una máquina que un ingeniero necesita para probarla antes de fabricarla en serie y en gran cantidad. Este tipo de objetos de tirada muy corta, pero que es necesario hacer, son la razón de ser verdadera de las impresoras en 3D. Las maquetas que hacen los arquitectos, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, maquetas para arquitectos, piezas de repuesto de objetos que ya no se hacen en fábrica. Y bueno, y en este mismo ámbito se está abriendo un campo nuevo, el campo de los tejidos. Tejidos vivos, a largo plazo a lo mejor incluso órganos. ¿Pero quieres decir implantes, o sea, órganos artificiales? No, quiero decir órganos reales, órganos vivos, hechos de células, tejidos y órganos para reparar heridas o para trasplantar a personas que no pueden acceder a uno por las vías tradicionales. Bueno, dejemos claro que la tecnología no está lista, que va a tardar muchos años en estarlo, pero la idea es factible y ya se está aplicando con métodos más tradicionales, sin impresoras 3D. La idea es muy sencilla. Es que tú coges células de tu propio cuerpo, de la zona que quieres curar o reparar, y en el laboratorio las haces crecer y obtienes una cierta cantidad, las suficientes para regenerar esa zona. Si esta zona pues no tiene una estructura complicada, entonces pues probablemente no necesitamos una impresora 3D. Pero imagina que esa zona es un órgano entero o que incluye hueso e incluye carne. Un órgano es una estructura complicada, ¿no? Está llena de vasos sanguíneos, está llena de membranas, tiene diferentes tipos de tejido. Entonces, la idea de la impresora 3D es que tú programas el ordenador con la estructura interna del órgano y ella al órgano original. Bueno, lo que te digo, esto está aún muy lejos de que sea una realidad clínica, pero la idea está y la tecnología empieza a estar. Esta mañana mismo, lo voy a tuitear ahora luego, he visto un vídeo de una de las conferencias TED en el año 2011 en el que, bueno, el conferenciante pues imprimía un riñón y te enseñaba el riñón imprimido con su impresora 3D. Un riñón. Un riñón. Era, bueno, él decía que no era funcional todavía, pero efectivamente se parecía a un riñón. O sea que ahora mismo no, pero es muy prometedor y a lo mejor en 10 o 20 años pues podemos estar hablando de que ciertas partes de nuestro cuerpo pues pueden tener repuestos. Y nos lo podemos fabricar en casa. Pues. Bueno, yo entiendo que esa impresora sería carísima, una impresora que trabaje con células. Bueno, pero las televisiones de plasma también empezaron siendo muy caras y
Y Eso luego es, eso va a depender fueron de la demanda. abaratando y luego salió la otra tecnología y era más barata todavía. Exacto, va a depender de la demanda, como todo. Si lo pueden fabricar en serie, te lo van a poder vender más barato. Si no, mucha gente las quiere, pues no. Bueno, qué interesante. Tuiteame eso inmediatamente. Para que... Sí, y oye, te quiero hacer un anuncio también. Un anuncio. Un anuncio. Comercial. Este año ¿El qué? Que si es comercial. No, no es un anuncio comercial, es un anuncio científico. Entonces, adelante. Este año 2013 es el centenario del átomo de Bohr. Es el centenario del modelo atómico que hizo Niels Bohr en 1913 y que fue el primer modelo atómico cuántico. O sea que este año ya anuncio que vamos a hablar mucho de los átomos, vamos a hablar mucho de Niels Bohr y vamos a explicar cómo funciona ese átomo. Ah, qué bien, estupendo. Muy bien, esto es como una especie de anticipo de lo que va a venir en próximas ediciones de La Brújula de la Ciencia. Exacto. Bueno, cuídate mucho, Alberto. Tú también, Carlos. Un abrazo. Adiós.